y el versículo 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 7. Lo vamos a leer, hermanos, lo vamos a leer desde el 1 y dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hemos estado aprendiendo, hermanos, y aprendimos en el versículo 1 el domingo pasado, y hoy vamos a estar aprendiendo entre el versículo 2, y aprendíamos nosotros que aquí en este texto Pablo está introduciendo el tema de lo que es el liderazgo en la iglesia. Digo el liderazgo porque entre el versículo 1 y el versículo 7 menciona sobre los ancianos, en el versículo 8 al 13 menciona sobre los diáconos. Pero en el versículo 1 Pablo comienza diciendo: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Así que esto establece que el deseo de servir como obispo o como anciano o como pastor no es algo indebido. De hecho, es algo honorable y siempre lo va a ser, siempre y cuando esté motivado por la voluntad de servir a Dios y también a la iglesia. Y tal como lo menciona después, y no se hace por ambición, sino por un anhelo, tal como lo menciona el versículo 1. Y el versículo 1 nos prepara para entender lo que sigue entre el versículo 2 al 7, que son los requisitos, son criterios de madurez y de carácter necesarios para ejercer el liderazgo o el obispado y hacerlo de manera fiel. Y luego en el versículo 10, hermanos, y ahí sí vamos a leerlo, el versículo 10 de este capítulo 3, complementa esto que estuvimos viendo el domingo, este contexto que al indicar que los ancianos deben ser sometidos a prueba. Miren lo que dice el versículo 10, dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Noten bien cuando dice: y estos también, o sea que hay otros, ¿verdad? Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y cuando se refiere a estos también es porque habían otros, y esos otros son los ancianos. Y dice el versículo 10 que deben ser sometidos a prueba. O sea, en otras palabras, deben ser evaluados. El que anhela obispado debe ser evaluado. Y aprendíamos que la evaluación los hacen los ancianos que ya están establecidos como ancianos en la iglesia. Ellos son los que hacen la evaluación, no la congregación como tal, porque eso no es lo bíblico, no es como lo menciona la Biblia. La Biblia menciona que lo bíblico es una evaluación por los ancianos, y lo veíamos a través de los ejemplos en cómo Pablo encomienda a Timoteo y también encomienda a Tito a que sean ellos que establezcan ancianos. No viene Pablo y le dice a Timoteo y a Tito que reúnan la congregación para que elijan ancianos. No, establece ancianos, le dice a Timoteo y a Tito. Entonces, cuando vemos este versículo 10, vemos cómo resalta
que no basta con cumplir los requisitos en teoría, o no solo basta anhelar el obispado. Los ancianos o los aspirantes ancianos, los que anhelan un obispado, deben demostrar en la práctica, en la vida diaria, la madurez, la integridad, la fidelidad. Esto como un resumen de los requisitos que ya vamos a estar viendo. Y cuando son probados, cuando son evaluados, garantiza que el obispo o que el anciano no actúe por apariencia, porque no se evalúa a solo el momento, se evalúa en su vida diaria. Así que garantiza que no actúe solo por apariencia, ni por ambición, ni por deseo de poder, sino que su vida diaria refleje un carácter genuinamente que es para la vocación de servir a Dios y de servir a la iglesia. Entonces, al ver esto, que deben ser evaluados, que deben ser evaluados por los ancianos de la iglesia, y también aprendimos que nosotros debemos conocer estos requisitos, pues porque deben ser ejemplo para nosotros, debemos imitarlo, no solo es para los que anhelan el obispado, porque si nosotros conocemos algo que los ancianos no conocen, pues nosotros vamos a ir y nos vamos a presentar delante de los ancianos para hacerles saber, ¿verdad? Así que eso es lo que aprendíamos el domingo, y hoy al leer el texto entre el versículo 2 y el versículo 7, vemos cómo Pablo establece que quienes anhelan obispado deben cumplir requisitos observables, los cuales son verificados mediante evaluación, y esto a fin de confirmar que su vida personal y su vida familiar reflejen las cualidades necesarias para ejercer el liderazgo en la iglesia. Entonces, en este texto hoy, hermanos, vamos a ver cómo Dios provee de requisitos observables para que el hombre que anhela obispado sea evaluado. Dios provee de requisitos observables para que el hombre que anhela el obispado sea evaluado. Y dice el versículo 2, pero es necesario. O sea que no es algo, hermanos, que lo vamos a hacer si es que en realidad queremos, o los ancianos actuales lo van a hacer si en realidad quieren. Si ellos han visto el anhelo en alguien del obispado, o de ser anciano, o de ser pastor, ellos tienen que regirse por la palabra que habla aquí Pablo a Timoteo, porque esto es necesario. Todo lo que menciona a continuación son indispensables en la vida de un obispo, de un anciano, de un pastor. Son indispensables, no puede faltar ni uno, hermano. No puede faltar ni uno. O sea, cumple todos los requisitos que Pablo menciona, excepto uno. Eso lo descalifica como una persona que puede ser anciano o obispo, porque es necesario. Y Pablo entonces comienza a dar una serie de requisitos que son indispensables en la vida de un hombre que anhela obispado. Es necesario que el obispo, en primer lugar, sea irreprensible. Y esta palabra encierra todas las características que a continuación Pablo menciona, el hecho de ser irreprensible. Pero Pablo no se queda con solo decirle tiene que ser irreprensible, porque irreprensible significa sin reproche o sin culpa. O sea, se refiere a una persona, en este caso a un hombre de Dios, cuya conducta en su vida no ha dado motivo de acusaciones. Y si lo han acusado, pues no lo han comprobado, no ha sido verdad. El hombre que anhela obispado, entonces, cuando dice debe ser irreprensible, es que no hay acusaciones en él. No hay acusaciones en él. Y si las hay,
Si hubieran acusaciones, pues nunca se comprobaron, nunca fueron verdad. En este contexto de 1 Timoteo 3, el obispo debe de vivir de manera íntegra y coherente con la fe cristiana, con lo que demanda Cristo, mostrando el carácter y comportamiento irreprochable. Hermanos, y esto no significa que este hombre que anhela obispado va a ser pues perfecto, absolutamente perfecto. Más bien lo que significa es que va a tener un estilo de vida transparente, o sea, consistente, que la gente lo conoce y no dice algo acusable, no dice algo que se le pueda acusar, y si hay alguien que lo acusa, pues no lo pueda comprobar, que no haya escándalo ni evidencia de mala conducta en su vida. Y esta cualidad que menciona Pablo aquí, lo hace porque esta cualidad protege a cualquier hombre que anhela obispado, lo protege moralmente y asegura que su influencia va a ser respetada y confiable. Porque a partir de un momento que un hombre anhela obispado y comienza a ser obispo, anciano, pues se convierte en una persona de influencia dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios la pone como autoridad en la iglesia. Ahora, si este hombre tiene algo que le reprochen, ¿será que va a ser respetado? ¿Será que entre los hermanos, conociendo cada una de estas características, Pablo dice que sea irreprensible, irreprochable? Pero aquel hermano no es irreprensible, no es irreprochable. Entonces, ¿yo por qué le voy a hacer caso? Esa es la situación que se puede dar. Por eso Pablo demanda que sea irreprensible. Y esa característica es evidenciada por palabras, por acciones, por decisiones, por relaciones. Todo eso lo vemos observable, o sea, es algo exterior que viene desde el interior, desde el interior. Y esto demuestra madurez espiritual. Así que cuando decimos irreprensible, describe al líder o al obispo cuya vida no deja lugar a dudas sobre su integridad. Y sigue diciendo, hermanos, y es aquí donde comienza una lista de cómo es que ese hombre que anhela obispado va a ser irreprensible. Y en primer lugar, y lo pone en primer lugar porque la Biblia lo menciona como algo muy importante, muy importante. Además, Pablo también siempre tiene cuidado de esto. Dice marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Cuando dice marido de una sola mujer, esto indica que el obispo o el que anhela obispado debe ser fiel a su esposa. Debe ser fiel a su esposa y no estar involucrado ni en adulterio ni en poligamia. No debe estar involucrado ni en adulterio ni en poligamia. O sea, si está casado, hermano, debe tener una sola esposa y nunca en su vida creyente, en su vida cristiana, tuvo que haberse escuchado de este hermano que estuvo envuelto en adulterio o en poligamia. Cuando decimos poligamia es que tuvo una relación más allá del matrimonio, ni en adulterio. Y entonces, cuando leemos marido de una sola mujer, significa exclusividad, es único con su mujer, con su esposa, es que debe haber fidelidad conyugal. Debe haber fidelidad conyugal, reflejando el compromiso y estabilidad en la familia. Ahora bien, hermanos, hay algunas posturas sobre de esta cualidad. Algunas personas, una de las posturas es que dice que un hombre que está soltero no puede ser anciano. No puede ser anciano. Y no, hermano, no significa, realmente no significa eso, porque la misma Biblia, la misma palabra de Dios estaría contradiciendo.
Porque Pablo en una de sus cartas habló diciendo que es mejor, si alguien puede servir al Señor en la soltería, que lo haga, porque es más fácil, es mejor. Así lo dice Pablo, yo lo estoy parafraseando, pero Pablo en una de sus cartas lo dijo, en la soltería se sirve mejor. Ahora, pero como no todos tienen ese don, dice Pablo, entonces cásense. El don de estar soltero, entonces cásense. Pero no significa que esto sea un requisito de que el hombre que anhela obispado debe estar casado. No significa eso, hermano. Porque alguien en su soltería puede servir a Dios con mayor libertad. También hay otra postura de que el hombre que anhela obispado nunca debió tener una esposa nunca debió estar involucrado en adulterio ni poligamia. Esto algunas personas lo toman desde la vida pasada, como lo dice Dios, como lo dice Cristo. O sea, hay personas que en su vida fuera de Cristo cometieron errores porque no tenían el conocimiento, no les había resplandecido la luz de Cristo. La sabiduría de Dios no estaba en ellos todavía. Entonces, por alguna razón tuvieron quizás incluso un matrimonio y en el cual de alguna manera lo abandonaron o tuvieron que retirarse de ese matrimonio antes de venir a Cristo. Ahora, ¿influirá esto para que este hombre, para el anhelo de este hombre? Y cuando decimos que fue en la vida pasada, hacemos memoria del versículo que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que si un hombre estuvo casado antes de venir a Cristo, luego por alguna razón ese hogar no fue, incluso no era fundamentado en Cristo, entonces no persistió ese hogar, entonces se deja esa pareja, luego el hombre viene a Cristo y luego ahora sí se casa como Dios manda y ahora sí anhela obispado, puede hacerlo, hermano, puede hacerlo, porque lo que sucedió antes, el Señor dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, esas son algunas posturas en cuanto a eso, hermano. Pero cuando Pablo dice marido de una sola mujer, habla realmente de la vida en Cristo, de la vida en Cristo. Este hombre debe vivir fiel a su esposa y no estar involucrados ni en adulterio ni en poligamia. Y note que es algo que Pablo lo pone en primer lugar porque es algo que tiene que ver con la integridad sexual y emocional, y Pablo es lo primero que, habla mucho de esto en sus cartas. La Biblia habla mucho de esto también. El Señor ha tenido mucho cuidado en este aspecto y es lo primero que se menciona. Y luego sigue diciendo, hermanos, sobrio. Luego sigue diciendo sobrio. Y esto significa tener la mente clara, tener la mente alerta y tener la mente autocontrolada. O sea que el obispo debe evitar un desorden mental o emocional, manteniendo su sano juicio en todas las situaciones. Y no se refiere únicamente a la abstinencia de alcohol en este caso, cuando dice sobrio, porque más adelante Pablo lo menciona más detalladamente, lo del alcohol. Aquí más bien se refiere a la sobriedad al tomar decisiones justas, al enseñar correctamente, al manejar conflictos con madurez, y esto sin ser influenciados por sus impulsos personales, sin ser influenciados por las pasiones, sin ser influenciados por las circunstancias externas, por lo que pueda estar pasando en su familia, por lo que pueda estar pasando en su hogar. Por eso dice, debe ser sobrio. Aunque complementa la cualidad de no dado al vino,
Lo de ser sobrio viene de más, algo más interno, ¿verdad? Lo de dado al vino apunta a la conducta externa en cuanto al alcohol, pero sobrio se centra en la actitud interna y la disciplina mental de aquel hombre que anhela obispado. Y es parecida a la siguiente característica que Pablo menciona: prudente. Prudente indica que el obispo debe ser de un juicio equilibrado, con dominio propio, que es algo que el Espíritu Santo ha provisto, capaz de tomar decisiones sabias y justas en la iglesia y en su vida cotidiana también. Cuando dice prudente, no se trata de solo inteligencia, hermano, se trata de la capacidad de el autocontrol, la moderación en los pensamientos, en las emociones, hermanos, en cómo se presenta delante de las demás personas, delante de cada situación, que no actúa impulsivamente. Y se diferencia, aunque muy relacionado sobrio con prudente, hay una diferencia, y es que sobrio enfatiza la claridad mental y prudente resalta el uso correcto del control para tomar decisiones sabias y equilibradas. Así que en cuanto a esto, hermanos, sobrio y prudente. Luego sigue diciendo decoroso. Decoroso, siempre en el versículo 2, casi en la última parte, y dice que describe, cuando decimos decoroso, es que describe al obispo como una persona ordenada, respetable, de buena conducta. Y esto no significa, no se refiere únicamente, hermanos, lo de decoroso no se refiere únicamente a lo que es vestimenta, aunque tiene que ver. El hombre de Dios debe vestirse de una manera decorosa, pero se refiere también al modo de vida en general, que vive de una manera organizada, en cada aspecto, en su familia, en su hogar, en su trabajo, si es que tuviera trabajo secular, o sea, en sus finanzas, de una manera ordenada, de una manera organizada, decoroso, que se pueda ver aquello, que se note que es organizado, que lleva una vida organizada. Ser decoroso implica que su forma de actuar inspira respeto y confianza. Su carácter y sus hábitos reflejan un equilibrio, una disciplina, una vida bien estructurada, o sea, no una vida desordenada. Y esto, como les mencionaba, tiene que ver con todo, incluso con las finanzas, hermano. Con la finanza, no es que va a ser un hombre rico, pero sí, un hombre ordenado en sus finanzas, y una vida bien estructurada. Cuando decimos decoroso, señala a un líder cuya vida interior, o sea, lo que vive él, todo lo que acabamos de ver, lo que es sobrio, prudente y decoroso, refleja de manera exterior lo que vive interiormente. O sea, los demás pueden verlo, y es por eso que son a requisitos evaluables, porque los demás pueden ver en este hombre que anhela obispado todos estos requisitos. Y es que todo esto, lo que estamos viendo y lo que los demás requisitos que vamos a ver, son producidos por una mente y un corazón transformados por Dios. Por eso es que Pablo enumera cada uno de esos requisitos, porque este hombre, todos estos requisitos deben ser producidos por una mente y un corazón transformados por Dios. Y luego sigue diciendo hospedador, hermanos. Hospedador describe al obispo como alguien amable y dispuesto a recibir a otros en su hogar.
dispuesto a recibir a otros en su hogar. Y especialmente, hermanos, sobre todo a los hermanos en la fe. Sobre todo a los hermanos en la fe. También en ese contexto, a los viajeros, a los necesitados, también. Por eso demanda que sea hospedador. En el original, el idioma original, esta palabra significa amante de los extranjeros. Y es lo que más nos cuesta a veces, es lo que más nos cuesta a todos, incluso a todos. Cuando vemos una persona desconocida, muchas veces tenemos temor. O casi siempre tenemos temor porque no conocemos a esta persona. Pero cuando Pablo dice, el obispo debe ser amante del extranjero, amar al extranjero. Y aparte de abrir las puertas de la casa, hermano, cuando dice hospedador, también significa tener una actitud generosa, compasiva y de servicio, con los hermanos en la fe y también con las demás personas. Generosidad, compasión y servicio. Se debe notar de aquel hombre que anhela obispado. Y es que en este tiempo, hermanos, cuando Pablo hablaba de hospedador, no existía hospedajes seguros para los creyentes por la situación que se vivía. Entonces era demandado que el anciano fuera hospedador. Y ahora también. Es una cualidad vital para el liderazgo cristiano. Así que cuando vemos hospedador, muestra el amor de Cristo mediante su hospitalidad práctica, hermanos, evidenciada. Se debe saber que este obispo, que este hombre que anhela obispado es así, es hospedador, que es alguien que muestra el amor de Cristo mediante su hospitalidad, mediante su generosidad, su compasión y su servicio. Y aquí viene una muy importante, hermanos, muy importante, porque a diferencia de las demás, este es algo que tiene que ver con un don espiritual. Con un don espiritual. Los demás son pues características de carácter y de familia, pero esta es una muy importante. El que sigue en el versículo 2, la última parte del versículo 2, apto para enseñar. Ese es el único requisito de carácter netamente espiritual que se menciona aquí, o que tiene que ver con los dones, y es cuando dice apto para enseñar. Y esto señala que el que anhela obispado debe tener la capacidad y la disposición para instruir a otros en la verdad de la palabra de Dios. Debe tener, y hermanos, y no solo la disposición, debe tener la capacidad. Si no tiene la capacidad, hermanos, aunque a los ancianos que estén actualmente le va a costar decirles que no, porque van a tener la disposición, pero si no tienen la capacidad, no cumple ese requisito. Y si no cumple ese requisito, hermanos, no debería ser anciano, no debería ser diácono, obispo. No debería, porque debe tener la capacidad para instruir a otros en la verdad de la palabra de Dios. Noten esto que dice la verdad de la palabra de Dios, porque en este contexto, hermanos, de Pablo hablándole a Timoteo, lo que más había era la enseñanza falsa de la palabra de Dios. Y entonces lo que debía haber era la verdad de la palabra de Dios. Lo que se quiere es combatir la enseñanza falsa hablando la verdad de la palabra de Dios. Y no solo en aquellos tiempos, hoy en día también. Eso es lo que necesitamos, maestros, obispos que enseñen la verdad de la palabra de Dios. Esta palabra, apto para enseñar, describe a alguien competente para la enseñanza. Y hermano, no solo basta el conocimiento,
No solo basta el conocimiento, porque hay muchos hombres que han pasado por seminarios y han adquirido el conocimiento, pero también es necesaria la habilidad para comunicar con claridad este conocimiento que han adquirido. No solo basta el conocimiento, es necesaria la habilidad para comunicar con claridad lo que han aprendido. Por eso dice la palabra ahí, apto, ¿para qué? Para enseñar. Y cuando alguien enseña, tiene que hablar a una o más personas. ¿Sobre qué en este caso? Sobre la palabra de Dios. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Correctamente. ¿Por qué? Porque es la verdad de la palabra de Dios lo que va a enseñar. Y este hombre que anhela obispado debe ser apto para enseñar, porque más allá de saber la palabra de Dios y compartirla a otros creyentes, pues también debe ser capaz de corregir la falsa enseñanza. Y en Tito menciona que debe contender, debatir la enseñanza falsa. ¿Cómo va a contender la enseñanza falsa? ¿Cómo va a debatir la enseñanza falsa? Con la verdad de la palabra de Dios. Con la verdad de la palabra de Dios. Además debe ser capaz de corregir también con mansedumbre, exhortar con sabiduría y formar discípulos fieles. Así que este es un requisito indispensable, hermanos, el hecho de que sea apto para enseñar. Apto para enseñar. Significa que el hombre que anhela obispado debe tener una vida fundamentada en la verdad. Y no solo eso, también la habilidad práctica para transmitirla, para edificar a la iglesia, para defender la iglesia de la falsa doctrina frente a la enseñanza errónea. Así que no sé si ustedes han sido curiosos o si tomaron la idea el domingo de ir evaluando incluso a los hermanos que ya tenemos con esta lista. Solo para que usted vaya entendiendo por qué el Señor nos demanda esto a través de su palabra, estos requisitos. Y sigue diciendo, hermanos, no dado al vino. Y si literalmente significa no estar junto al vino. Y en el contexto de Pablo hablándole a Timoteo, quería decir alguien que no frecuentara el vino. En el contexto de Pablo hablándole a Timoteo, pues en aquel tiempo para algunas ceremonias, para algunas cuestiones era común el uso del vino. Era común el uso del vino. En nuestro contexto, hermano, un hombre que anhela obispado no debe darse al vino, ni un poquito. ¿Por qué? Porque por nuestro contexto, los de afuera lo han visto como incluso también un requisito para un hombre, de que no debe darse al vino, nada, ni un poquito. En aquel tiempo, pues en la ceremonia se usaba el vino, frecuentaban de vez en cuando el vino. Y cuando Pablo le dice a Timoteo que no se den al vino, para que no se caigan en la embriaguez, Pablo no prohibía absolutamente el consumo de vino, porque era algo común en la cultura de este siglo. Pablo lo que hacía en este caso advertía contra la dependencia del vino, contra la embriaguez, o sea, contra emborracharse, al comportamiento desordenado que trae el alcohol, porque ahí
Incluso esto llevaba a no cumplir los otros requisitos, el ser prudente, el ser sobrio, el ser decoroso. Así que un obispo en este caso debía mantener el autocontrol, el dominio propio, el testimonio intachable. Ahora, la idea no solo es evitar la borrachera en nuestro contexto, no solo evitar la embriaguez, es evitar el vino por completo, por cuestión de testimonio, que más adelante también es un requisito demandado por cuestión de testimonio, hermano. Sigue diciendo no pendenciero, que esto significa, en un sentido literal, significa no golpeador, no violento, porque se deriva de golpear, y se refiere a una persona que no es agresiva, hermano. Que no es agresiva, no debe ser agresiva, no debe ser irritable, ni propensa a irritarse tan fácilmente. No debe ser propenso, esta persona no debe ser propenso a enojarse o a verse envuelto en las discusiones acaloradas, como le llamamos nosotros. El obispo tiene que ser alguien pacífico, alguien paciente, alguien equilibrado, capaz de manejar las tensiones del ambiente, o sea, lo que se está viviendo en el momento, sin recurrir a la fuerza ni a las palabras ásperas. Escuche esto, ni a la fuerza, mucho menos a las palabras, porque las palabras tienden a usarse a veces. Con lo de la fuerza, pues a veces se abstienen un poco, pero con las palabras, pero aún ni las palabras deben haber en el que anhela obispado. Cuando dice no pendenciero, Pablo contrasta esta cualidad más adelante cuando dice amable, mostrando que el carácter del hombre que anhela obispado busca a la mansedumbre y el control. No es impulsivo, no tiene ese deseo de dominar. Cuando dice no pendenciero, describe al líder, al obispo, que rechaza toda forma de agresividad, tanto física como verbal, y además que busca, aparte de que no solo se envuelve en conflictos físicos o verbales, sino que busca más bien resolver conflictos con calma, con sabiduría, con amor cristiano. Y esto lo lleva a ¿qué? A ser un ejemplo de paz, a lo que nos ha llamado Cristo. Sigue diciendo no codicioso de ganancias deshonestas. Sí, se traduce como no amante de las ganancias vergonzosas y deshonrosas. ¿Para qué? Para no usar su posición espiritual, porque cuando vemos hablar de anciano o de obispo o de pastor, vemos como alguien que está en un rango de alta posición dentro de la iglesia, y muchas veces estas personas buscan usar esta posición espiritual para obtener dinero, para obtener favores o para obtener poder personal. Y eso es algo que pues ha difamado mucho a la iglesia de Cristo. Ha difamado mucho a la iglesia de Cristo. Esos hombres que no han cumplido con ese requisito de no debe ser codicioso de ganancia deshonesta. Porque conocemos nosotros que no son todas las iglesias así, pero cuando las personas hablan en general de la iglesia cristiana. El pastor se roba el diezmo. Así dicen muchas personas. Y encierra a la iglesia evangélica, cristiana evangélica, dentro de esa misma esfera. Pero es porque estos hombres que han buscado el obispado, el ser pastor, no han tenido el cuidado de no ser codiciosos de ganancias deshonestas.
Sigue diciendo que debe ser amable. Dice en el versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Sino amable. Alguien que es comprensivo y tratable, hermanos. Alguien que sabe responder con gracia y no con dureza. Y ser amables, hermanos, no significa ser débil, porque también el hombre de Dios que busca el obispado debe tener ese cuidado de que ser amable no significa ser débil, más bien es tener la fortaleza bajo control, actuando con un equilibrio, hermanos. Y ese es el que hacía contraste, el requisito que hacía contraste con no pendenciero. ¿Por qué? Porque un hombre que busca el obispado debe ser de carácter pacífico y empático, capaz de mantener la unidad y el respeto en la comunidad cristiana. Así que el que busca el obispado trata a los demás con bondad, con paciencia, con justicia, reflejando este carácter de Cristo que nosotros leemos a través del Evangelio, de los Evangelios, que Cristo se mostraba amable. Sigue diciendo apacible, que no busca conflicto ni discusiones innecesarias, que es tranquilo, que es conciliador. Y este requisito de apacible se complementa con amable, que muestra un carácter del líder que refleja una actitud pacífica, tanto en palabra como en acción. Se debe notar esa paz. Cuando dice apacible, se debe notar esa paz, y no solo en él, sino en lo que se relaciona con él. Busca tener paz, pero busca hacer la paz también. Cuando ve el conflicto, tanto dentro de la iglesia como afuera de la iglesia, este hombre debe reflejar la paz. No avaro. También se complementa con que no debe ser un hombre que busca las ganancias deshonestas. Se complementa, y es que el no ser avaro, significa no debe ser amante del dinero. Y el no ser avaro implica transparencia en el manejo de recursos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Debe ser generoso con los necesitados. O sea, no solo para él, no solo para mí. Debe ser generosidad con los necesitados. Evitar la búsqueda del dinero que deshonre su testimonio, o evitar la búsqueda del dinero que desvíe su atención del ministerio. O sea, no debe abandonar lo que es el ministerio. Si nosotros vemos esta característica en este hombre, y si nosotros vemos que es avaro, significa que cuando esté en el ministerio, hermanos, incluso hasta abandonar el ministerio puede, por buscar dinero, por buscar su propio bien. Y sigue diciendo, hermanos, que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Se refiere a la capacidad del obispo de dirigir, de organizar, de cuidar su familia. De cuidar su familia de manera adecuada. Mantener el orden y disciplina dentro del hogar, con su familia. Proveer liderazgo, protección y ejemplo moral a su esposa e hijos. Y administrar y mostrar que puede administrar responsabilidades familiares. O sea, debe demostrar que puede y tiene en control los roles de cada persona dentro de la familia. O sea, debe demostrarse como la cabeza del hogar. La esposa de este hombre que busca ser obispo debe saber y entender, y las demás personas deben de ver también en la esposa de este hombre,
que entiende su rol en la familia. Los hijos. Y a continuación dice sobre los hijos, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué significa eso, hermanos? Los hijos deben respetar la autoridad de sus padres. Los hijos deben respetar la autoridad de sus padres. El líder del padre, el liderazgo del padre debe ser ejemplar. Y hermano, cuando hablamos aquí que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, habla de una obediencia voluntaria y respetuosa. No solo un cumplimiento forzado, hermano. No solo un cumplimiento forzado, debe ser una obediencia voluntaria. ¿Y esto cómo lo va a ver? A través de cómo lo van a ver los hijos. ¿O cómo lo van a llevar a la práctica, la obediencia voluntaria? A través de que ellos vean en su padre, en el jefe del hogar, en aquel hombre que anhela obispado, todos los requisitos anteriores que hemos visto. Si los hijos ven en su padre que su padre es irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, estos van a tomar como ejemplo a su padre y lo van a llevar a una obediencia voluntaria y respetuosa. Y esto va a hacer que este obispo tenga a sus hijos en sujeción. A sus hijos en sujeción. Con toda honestidad, dice. O sea, debe ser con rectitud y respeto. No con dureza, hermano. No con dureza. No por cumplir ese requisito yo voy a poner quieto a mi hijo. No por cumplir ese requisito, no. Eso debe de venir desde mucho atrás. ¿Por qué? Porque no es con dureza, es con rectitud y con respeto. Y luego sigue diciendo, no un neófito, hermano. Y bueno, el versículo 5 nos da un ejemplo. El que no sabe gobernar su casa, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto para que nosotros lo tengamos en cuenta, cómo está actuando el obispo con su familia, frente a su familia. Y eso nos da otro principio. La familia debe ser primero y es el modelo de cómo debe ser la iglesia o el obispo en la iglesia. Nos da un modelo. Y sigue diciendo el versículo 6, no un neófito. No un neófito. ¿Qué significa esto? No debe ser un creyente recién convertido. No debe ser una persona recién convertida. El líder, el que busca obispado, debe tener experiencia espiritual y madurez espiritual antes de asumir responsabilidades dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto evita lo que dice este versículo. Y que lo dice, y yo lo digo en otras palabras, evita el orgullo, evita el celo inmaduro. Y más adelante lo van a aprender que el obispado en la iglesia no hay rango, todos son iguales. Pero esto puede verse afectado por una persona o por un creyente neófito, o sea, una persona recién convertida. Entonces, el hecho de que nosotros miremos que no es un neófito, que no sea un neófito, va a evitar el orgullo o el celo inmaduro de un nuevo creyente. Y eso va a evitar llevar a errores doctrinales, porque no ha estudiado mucho la palabra de Dios. Esto va a evitar conflictos. Y entonces, y cuando hay cuidado en el que no sea un neófito, va a haber estabilidad en la enseñanza, va a haber estabilidad en el ejemplo de aquel hombre y va a asegurar un liderazgo en base a una fe probada y consistente. ¿Por qué? Porque ya hemos visto una trayectoria espiritual de este hombre. Y sigue diciendo, versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ven que no solo es importante lo que digan de este hombre dentro de la iglesia, es importante lo que digan los de afuera también.
Es importante cómo lo vean los de afuera también. A veces tendemos a decir, "Nah, no es creyente, ¿no? el que me está diciendo eso. ¿Qué sabe? Tiene que tener un buen testimonio con los de afuera. Su vida, su conducta debe reflejar integridad, honestidad y coherencia con las enseñanzas de Cristo. Lo que es el testimonio incluye acciones, palabras y decisiones. Y lo que les decía, abarca la percepción de los que no son creyentes. ¿Por qué? Porque este hombre debe inspirar a los demás confianza, debe inspirar a los demás ejemplo, a querer que los demás quieran ser como él. ¿Por qué? Porque él va a ser como Cristo. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, no está mal que alguien quiera ser como yo soy. ¿Por qué? Porque yo estoy queriendo ser como es Cristo. Porque yo estoy tratando de vivir como es Cristo. O sea, un obispo quiere ser como es Cristo, vivir en santidad. Entonces las personas de afuera deben querer también ser como aquel hombre. ¿Por qué como aquel hombre y no como Cristo? Porque todavía no conocen de Cristo. Cuando conozcan de Cristo van a entender por qué aquel hombre vivía de esta manera. Entonces por eso es importante el buen testimonio. Y este buen testimonio lo pone al final porque es el resultado de todos los demás requisitos. Es el resultado de todos los demás requisitos. La prudencia, la sobriedad, la hospitalidad, el dominio de la casa y todos los requisitos que aquí hemos mencionado. Es el resultado, o sea, lo que ven los demás. Lo que ven los creyentes, pero también lo que ven los de afuera. Hermanos, esto lo podríamos detallar más. Pero de alguna manera hemos ido aprendiendo de estos requisitos a lo largo de la trayectoria, por lo menos acá en esta iglesia. Lo hemos ido aprendiendo. Ahora, lo que sí es necesario que sepamos es que Dios provee de requisitos. Estos requisitos, y que son observables. ¿Para qué, hermanos? Para que el hombre que anhela obispado sea evaluado. Para que el hombre que anhela obispado sea evaluado. Dios provee de requisitos observables para que el hombre que anhela el obispado sea evaluado. Y además, para los que ya son ancianos, esta palabra lo lleva a una también autoevaluación. ¿Yo estoy cumpliendo con cada uno de estos requisitos? Y si no los estuviera cumpliendo, pregúntese por qué, si ya que es anciano puede volver a encaminarse a cumplirlos, y si no puede volver a encaminarse a cumplirlos, sea pues consciente y directo con los demás ancianos y diga, yo no cumplo este requisito, estoy yendo en contra de la palabra de Dios. Y los que anhelan obispado, háganlo saber con los demás ancianos, pero también primero evalúense, autoevalúense, si cumplen cada uno de estos requisitos. Así que nosotros también como congregación tenemos la responsabilidad de vivir con estos requisitos también. No solo es para los obispos o los que anhelan obispados, tenemos también nosotros la responsabilidad de vivir con esos requisitos. ¿Para qué? Para que si nosotros miramos en aquellos ancianos o en aquellos que anhelan obispado que no cumple algún requisito, con toda garantía vayamos y nos presentemos delante de los actuales ancianos y le digamos, hermano, tal anciano no cumple ese requisito.
o ese anciano que usted propuso no cumple este requisito. ¿Por qué? Y usted le dice por qué, y ahí comienza otra vez la evaluación de parte de los ancianos. Pero nosotros como congregación cumplimos estos requisitos también para tener la autoridad de decir tal persona no cumple estos requisitos. O sea, no solo los ancianos y los obispos o los obispos. Así que, hermanos, pronto, como les decía el domingo, pues viene un nuevo proceso para la iglesia donde usted va a tener que evaluar a cada uno no como tal la evaluación, hacerle la evaluación, sino presentarse delante del Señor con la palabra de Dios y pensar usted, ¿cumple estos requisitos? En realidad puede ser mi líder o mi autoridad espiritual. En realidad Dios lo está poniendo aquí. Entonces, así usted va a deber respeto, va a deber confianza, va a tener confianza con aquellos hombres que Dios ponga o que tiene acá en la iglesia. Siga escudriñando la palabra en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7. Más adelante también otro hermano va a seguir hablándonos de cuestión de los ancianos, de los diáconos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos una iglesia tal como lo hemos sido, una iglesia de Dios bíblica, que cumplimos la palabra de Dios. Así que si gusta, póngase de pie en esta tarde, hermano, y oramos al Señor diciendo: gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu amor, por tu bondad, por el favor que has tenido a favor de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, gracias esta tarde, Señor, porque tu palabra nos da requisitos observables para que el hombre que anhela obispado sea evaluado, Señor. Y así poder tener, Padre, aquellos guías espirituales, aquellos hombres que cuidan de nosotros como rebaño, aquellos hombres que supervisan tu iglesia, Señor, y que sean hombres bíblicos, Señor, hombres dignos de confianza, Señor, según tu palabra. Hombres que merecen, Padre, ser respaldados por ti, Señor, porque tú has tenido el cuidado de dejarnos estos requisitos para que estos hombres que anhelan obispado, sean obispos, sean ancianos, sean pastores. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te ponemos a cada uno de estos hombres que actualmente son acá en la iglesia ancianos, obispos, pastores. Y te ponemos en tus manos, Señor, aquellos que anhelan obispado, Señor, para que cuando sean evaluados, Señor, mediante tu palabra, ellos puedan ejercer ese anhelo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ponemos la congregación, ponemos el rebaño, ponemos las ovejas en tus manos, Señor, para que puedan, Señor, tener confianza en estos hombres que tú has puesto y que seguro pondrás, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.